¿Qué tal, mis queridos amigos, hermanos? Estamos nuevamente juntos en una nueva clase bíblica avanzada. Hoy tenemos el agrado de presentarles al pastor Luciano, que él se va a encargar de hablar de este tema tan importante que es la marca de la bestia y el 666. Pastor Luciano, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Dónde está trabajando? Así los hermanos le pueden conocer un poquito más. ¿Cómo estás, Pastor Daniel? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Estamos trabajando en la zona oeste del Gran Buenos Aires, en el distrito de Moreno Merlo. Allí estamos sirviendo al Señor. Excelente. ¿Hace cuánto tiempo, pastor, que está trabajando en el ministerio? Comencé a trabajar en el ministerio desde el 2018. Bien, 2018. No hace tanto tiempo. Bueno, estamos parecidos. Yo entré en el 2017, un año después entró el pastor Luciano. Y pastor, ¿qué se dedicaba antes de ser pastor, de trabajar como ministro del Evangelio? ¿A qué se dedicaba? Bueno, yo antes de conocer la iglesia, yo había estudiado cine. Yo estaba metido en el mundo del cine. No trabajaba en cine, pero era mi intención llegar a trabajar en cine, entonces estaba muy metido en ese mundo y en el mundo también de la historieta. Si quieren conocer un poquito más de la historia del pastor, él tiene un video que lo pueden buscar en su canal, que el canal se llama Luciano M. Villar. Villar, y ahí está su testimonio de cómo conoció al Señor y cómo llegó a ser ahora pastor de iglesia, distrital, mejor dicho. Muy bien, pastor, antes de comenzar vamos a hacer una pequeña introducción del tema que vamos a comenzar, pero antes, ¿qué les parece si nos puede dirigir una oración? Así podemos comenzar con la presencia del Espíritu Santo este tema para que los oyentes o los que están viendo este programa puedan entender claramente de qué se trata la marca de la bestia y el 666. Vamos a inclinar el rostro para una oración, pastor. Gracias, nuestro Padre, porque nos permites hablar sobre este tema tan importante que está en la profecía de la Biblia. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe para que tomes control de este repaso, de esta conversación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Antes de comenzar, vamos a ver un pequeño PowerPoint para que ustedes puedan ver de qué vamos a estar charlando. Y es muy interesante notar que la mayoría de las otras denominaciones tienen un concepto extraño sobre la marca de la bestia del 666. Muchos, la mayoría de las iglesias, creen que este número, que la marca de la bestia, es un chip que se va a colocar a todos los hombres que viven en este planeta y que vamos a ser controlados. Otras personas también dicen que es el código de barras, como están viendo ahí. También hay otras posturas que he escuchado, como la tarjeta SUBE, como noten Coca-Cola, que tiene el 666, Chrome para el navegador, uno de los navegadores que hay, noten como la imagen da 666. Todo eso nos lleva a decir, bueno, ¿qué es la marca de la bestia? ¿Es el chip? También está esta postura de que el título del Papa Vicarius Filii Dei da 666. Otros también dicen, interesante, que el nombre Juan Pablo II, en latín, Ioannes Paulus II, daba 666. Y otros también dicen que Elena de White, el nombre en inglés, da 666. Vemos que hay un montón de interpretaciones, que se están dando en el mundo y sobre todo en Internet.
Y hemos llamado al pastor, justamente le hemos invitado para que nos pueda presentar este tema, porque él hizo su tesis de licenciatura de teología justamente con respecto al número 666. Así que, pastor, ¿qué nos puede responder? ¿Qué es el 666? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿De qué se trata? ¿Es el chip? ¿Es el código de barras? ¿Será Juan Pablo II? ¿Será Elena de White? El tiempo se lo dejamos a usted, pastor, para que nos pueda contestar esas preguntas. Bueno, para empezar, bueno, la tesis justamente trataba de comparar las diferentes interpretaciones que ha tenido el número 666 a lo largo de la historia. Y hay una gran cantidad de interpretaciones, ¿verdad? Muchas de ellas, bueno, las acaba de mencionar usted con el PowerPoint, pero también hay otras. El asunto es el siguiente. Nosotros tenemos que comprender que nuestra forma de encarar las escrituras, y en particular la profecía, tenemos que hacerlo de una manera ordenada y en contexto, ¿sí? Solemos decir en nuestra iglesia, es muy, muy común escuchar que un texto sin contexto es un pretexto, ¿no? Generalmente se usa esa línea para tratar de rechazar argumentos que no coinciden con nuestras formas de ver las verdades de la Biblia. Pero cuando se trata de la marca de la bestia y el número 666, de repente eso se borra de nuestra mente, ya no existe ningún contexto y salimos de Apocalipsis y nos dirigimos hacia el diario, nos dirigimos hacia la tecnología, nos dirigimos hacia un libro de ciencia ficción, nos dirigimos hacia un libro escrito por un evangélico o por un católico. Entonces, tendríamos que tener una hermenéutica bíblica, así como la tenemos para todas nuestras creencias distintivas, deberíamos tener una para descifrar este tema también. O sea, entonces, lo que usted está diciendo en este momento es que yo no puedo guiarme a través de lo que dicen los libros evangélicos o YouTube o Internet, sino que yo debo buscar el significado de la marca de la bestia o el 666 en la Biblia. ¿Es así? Exactamente, exactamente. Corremos un grave riesgo en buscar respuestas a las incógnitas de la Biblia fuera de la Biblia, ¿sí? Esto ha pasado a lo largo de la historia y uno puede buscar cómo vez tras vez esto ha fallado. Esto ha fallado. De hecho, sin ir más lejos, usted mencionaba acerca de Juan Pablo II y el 666. Si no me equivoco, en el año 2012 o 2011 se levantó una persona con esa interpretación diciendo que Jesús venía en octubre del 2012 y lo afirmó, dijo a través de los videos de YouTube, dijo que iba a venir y que si no iba a venir, que si no venía él mismo se iba a llamar falso profeta en 2011 cámara. 2011 creo que era la fecha correcta, me parece, no estoy acordando bien. 2011. Y bueno, y la verdad es que mucha gente puso dinero y puso su corazón y sus expectativas en esta falsa interpretación y tal vez con el, digamos, con esto de que no se cumple, la gente se termina apartando de la Biblia, no apartando del falso profeta, sino apartándose de todo, ¿verdad? Y es un grave riesgo descorazonarse así con falsas esperanzas que vienen de una falsa interpretación. Entonces, yo lo que creo es que nosotros tenemos que interpretar la marca de la bestia y absolutamente todo lo que está en la Biblia con la Biblia misma, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta que el libro del Apocalipsis es un libro que está completamente plagado de citas y referencias al Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, cuando lo leemos con eso en mente, se abren otras puertas. Si lo leemos como un libro así de la nada, como que empiezo a leer el Apocalipsis, lo termino y lo guardo, y me empiezo a imaginar qué es lo que significa, y bueno, puedo llegar a cualquier lado. Algo interesante que mencionó Pastor ahí, usted dijo que el Apocalipsis tiene muchas referencias al Antiguo Testamento.
Eso significa que yo para poder entender debo leer toda la Biblia entera, Antiguo y Nuevo Testamento. Exacto. Para poder entender las referencias y las citas del Antiguo Testamento en el Apocalipsis, yo necesito conocer muy bien en los libros del Antiguo Testamento, porque no los nuevos que en definitiva se retroalimentan entre sí, ¿verdad? El Antiguo habla del Nuevo y el Nuevo habla del Antiguo. Necesito toda la Biblia para entender el Apocalipsis. Uh-huh. Entonces, bueno, con respecto al microchip, ¿verdad? Hace rato, no, esto no es nuevo, no es una interpretación nueva, no es una idea nueva, la del microchip ya viene hace muchos años. De hecho, en la década de los 80, una señora llamada Mary Relfi en Estados Unidos escribió un libro en el cual decía que el código de barras era el número 666, la marca de la bestia. Sin embargo, bueno, han pasado casi 40 años, ¿no? O más de 40 años, y si fuera así, entonces todo tiene código de barras, digamos, todos tendríamos la marca de la bestia y se terminó. Los únicos que no tienen la marca de la bestia son los aborígenes que aún quedan en la selva amazónica, pero en realidad todos estamos rodeados de códigos de barras. Pero el punto principal del Apocalipsis, y en especial el capítulo 13 del Apocalipsis, donde aparece la marca de la bestia por primera vez, no es un contexto de tecnología, ¿sí? Juan no está hablando de tecnologías futuras, sino que está hablando de adoración, ¿sí? Adoración. Cuando uno lee el Apocalipsis, capítulo 13, se va a dar cuenta que un verbo que se repite una y otra vez en el capítulo 13 es adorar, ¿sí? Como para que lo busquen más adelante, los que así lo deseen pueden anotar las referencias. El versículo 4, adoran al dragón, adoran a la bestia. Versículo 8, adoraron a la bestia. Versículo número 12, adoren a la bestia. Y versículo número 15, adorar a la primera bestia. ¿Sí? Todo tiene que ver con adoración, ¿verdad? Y desgraciadamente ninguna de esas 5 veces que aparece la palabra adoración se refiere a adoración a nuestro Dios, al Señor, ¿verdad? Siempre es adorar al dragón y adorar a la bestia y a la imagen de la bestia. Es interesante ver, pastor, que usted está mencionando que el capítulo 13 habla de adoración y justamente el capítulo 12, 13 y 14 estamos en el centro del libro Apocalipsis que nos habla del gran conflicto y justamente el gran conflicto es adoración. Exacto. Entonces nosotros tenemos que comprender que el principal interés de Dios al inspirar a Juan a escribir el Apocalipsis es acerca de lo que es la adoración, ¿sí? Si nosotros reducimos el Apocalipsis capítulo 13 a un microchip, a un código de barras o a un tatuaje, nosotros estamos sobresimplificando y de hecho estamos en cierto modo haciendo un facilismo, así como el rapto secreto, que yo he visto que usted tiene un video muy, muy detallado sobre ese tema. Los que creen en un rapto secreto, en definitiva, es un alivio el rapto secreto porque me libra de los problemas. ¿No es cierto? Yo no voy a pasar por una crisis, por un problema, una tribulación grande. Exacto, yo no tengo que pasar por la tribulación y por eso el rapto me libra de eso. Y el microchip y el tatuaje y el código de barras yo creo que cumplen la misma función, porque si yo estoy alerta a que no me pongan un microchip, no necesito estar alerta de ninguna otra cosa. O sea que así como los ilusionistas mueven una mano mientras con la otra hacen el truco para distraerme, creo que el tema del microchip y del tatuaje y de los códigos de barra cumplen la misma función de la mano que distrae para mientras hacer otro movimiento. Y creo que los cristianos que están mirando el microchip se están perdiendo el verdadero movimiento, que es el movimiento que atenta contra la verdadera y única adoración al Señor. Por lo que me está diciendo, pastor, entonces yo no tengo que quitar cuál es el eje, o no debo perder de vista que el eje central
justamente de esos capítulos, del 13 que estamos hablando, es la adoración, y ese es el foco central. Exacto, exacto. Nosotros tendríamos que tomar el capítulo 13 como la estrategia que utiliza el dragón del capítulo 12 para luchar contra el remanente del versículo 17. ¿Sí? Dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, si bien no está la pregunta, pero la pregunta sería, ¿cómo hace guerra el dragón? Y empieza el capítulo 13, de esta manera, con una bestia y con otra bestia, y esa es la forma en que hace la batalla. Y algo muy interesante es que, así como todo el capítulo 13 habla de adoración, el capítulo 13 nos presenta una especie de relación, como decíamos hace un ratito acerca de la relación con el Antiguo Testamento. Vemos que el capítulo 13 tiene muchas relaciones con Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 nos presentan los 10 mandamientos, ¿verdad? Y nosotros entendemos que los 10 mandamientos se dividen en dos partes, así como el Señor Jesús le decía a ese escriba que le preguntó, le dijo, adora a Dios con toda tu mente, todo tu corazón, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros entendemos que esas dos tablas tienen esa diferencia. Una tabla trae mandamientos para regular la relación del ser humano con Dios, y la otra tabla trae los mandamientos para regular la relación del ser humano con el otro ser humano, ¿sí? A Dios y al prójimo. Pero en el capítulo 13 de Apocalipsis encontramos solamente referencias a la primera tabla, la que habla de Dios, de la relación con Dios. Entonces es interesante porque si nos fijamos en el Éxodo, el primer mandamiento nos dice, en el versículo 3, capítulo 20, verso 3 de Éxodo, no tendrás otros dioses delante de mí, ¿verdad? Y Apocalipsis 13, versículo 4, dice que el mundo adoró al dragón y adoró a la bestia. Entonces, estamos justamente quebrantando el primer mandamiento. Si yo adoro a la bestia y al dragón, significa que tengo otro Dios. Tengo al dragón y a la bestia como Dios, ¿verdad? Luego vamos a encontrar en los versículos 4 y 5 de Éxodo 20 el mandamiento que prohíbe hacerse imágenes para adorar, ¿verdad? Es un mandamiento que nos dice no te hagas imágenes para inclinarte ante ellas. Y en Apocalipsis 13, verso 15, dice que se hizo una imagen de la bestia y la gente tenía que adorar esa imagen. Entonces ahí tenemos el segundo mandamiento quebrantado en el Apocalipsis capítulo 13. En el Éxodo capítulo 20 y el verso 7 se nos habla acerca de no utilizar el nombre del Señor en vano, ¿sí? Ese es el tercer mandamiento. Apocalipsis 13, verso 5 dice que esta bestia hablaba blasfemias contra Dios. O sea que ahí tenemos el tercer mandamiento quebrantado. ¿Bien? Entonces, nosotros allí en el Apocalipsis tenemos, en el capítulo 13, tenemos claramente el quebrantamiento del primer mandamiento, del segundo mandamiento y del tercer mandamiento. Solamente faltaría un solo mandamiento de los 4 que le corresponden a la relación con Dios. ¿Y cuál sería ese? El cuarto mandamiento, que nos habla del día sábado, ¿verdad? Acuérdate del sábado para santificarlo. Y ese mandamiento está en contraposición con la marca de la bestia. Me está diciendo entonces ahora que justamente en Apocalipsis capítulo 13 tiene una relación directa con Éxodo capítulo 20, con los 4 primeros mandamientos, es decir, de nuestra relación con Dios, porque los 4 mandamientos, los primeros 4, nos habla justamente de eso, de no tener dioses, de no blasfemar el nombre de Dios, no tener imágenes, y justamente viene el cuarto que habla de el día de adoración. Exacto. Y justamente no solamente tenemos esa relación
que en cuanto a los primeros 3 mandamientos es obvia, ¿verdad? En cuanto a los 3 primeros mandamientos no se puede discutir que están allí siendo pisoteados, sino que nosotros, con este principio de buscar en la Biblia el principio o la cita para desenmarañar el misterio que no estamos comprendiendo en la profecía, nosotros cuando leemos el versículo 17 del capítulo 13 de Apocalipsis, dice que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y es interesante que, obviamente, la gente a partir de esto, ¿qué hace? Se va a meditar acerca de la manera en que se puede llegar a impedir que alguien compre y venda. ¿Sí? Entonces, la imaginación se dispara hacia maneras en las que un Estado totalitario puede impedir que un ser humano compre y venda. ¿Sí? Interesante igualmente que justo el chip se está diciendo que se está colocando en la mano y en algunos casos también en la frente, que es más a futuro, pero ya se están colocando en algunas partes y creo que eso ayuda o potencia más a que la gente crea que el chip es la marca de la bestia, el 666. Por supuesto, pero digamos, yo no quiero entrar en política, pero en nuestro país ha pasado que los bancos se quedaron con los ahorros de la gente o los cambiaron de moneda y no había ningún microchip, ¿verdad? Entonces, no hay necesidad de una tecnología especial para impedir que una persona compra y venda. Volvemos a lo que había dicho hoy, Pastor. Entonces, no debemos olvidar que el eje central es el conflicto de adoración. Ese es el punto de partida. No debo olvidar eso, porque si no, salgo de la Biblia, leo lo que dicen los diarios, los noticieros y interpreto, aunque coincida justamente con lo que dice la Biblia, en la mano derecha o en la frente. Totalmente. O sea, uno puede caer en la especulación y en la fantasía y en la imaginación, pero la Biblia no habla en ningún momento de tecnología. La Biblia está allí para hablar de moral, para hablar de espiritualidad y para hablar de sanación y de salvación. No es la intención de los escritores bíblicos predecir tecnologías futuras, ¿verdad? Imaginemos que esto fue escrito en el siglo I. Juan no creo que haya sido una persona que estaba escribiendo acerca de un microchip porque él no iba a entender lo que es un microchip, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí tenemos principios morales y espirituales. Entonces, como decíamos, si nosotros vamos a buscar en el Antiguo Testamento donde dice o donde hay una prohibición de comprar y vender, en el único lugar del Antiguo Testamento donde hay una prohibición de comprar y vender es en el libro de Nehemías, ¿sí? En el libro de Nehemías, capítulo 13, encontramos que Nehemías ve cómo la gente compraba y vendía, ¿en qué día? En sábado. Entonces, como Nehemías entendía que esto es un pecado, ¿sí? No se puede comprar y vender en sábado, entonces él prohibió la compra y la venta. ¿Sí? Cerró las puertas de la ciudad y quedaron los vendedores afuera. Entonces, si nosotros leemos en Apocalipsis 13, comprar y vender, prohibido comprar y vender, o no se puede comprar y vender, tenemos que pensar que un hebreo que tiene el Antiguo Testamento de memoria en su cabeza va a pensar ¿en qué? En Nehemías, y en el capítulo 13 de Nehemías. Y justamente va a entender que esa prohibición que está hablándose en Apocalipsis 13 tiene relación con la prohibición de Nehemías 13. Entonces, tenemos en Nehemías 13 hay una prohibición de comprar y vender en el día de reposo del Señor. Y en Apocalipsis 13 tenemos una prohibición de comprar y vender porque es el día del Señor, pero de la bestia. Entonces, tenemos días de reposo y tenemos prohibición de comprar y vender. No es necesario que nos vayamos a imaginar de qué manera se nos va a prohibir comprar y vender. Correcto. Entonces, lo que estamos viendo es que
claramente se está viendo que lo que se va a poner en juego son los 4 primeros mandamientos de no tener otros dioses, no tener imágenes, no blasfemar el nombre de Dios y guardar el día sábado. Y vemos que la bestia va a hacer justamente todo lo contrario. Se va a autoproclamar como Dios, todo el mundo para que lo adore, va a hacer una imagen para que todo el mundo adore esa imagen, eso es lo que estoy entendiendo, ¿no, pastor? Luego va a usurpar el nombre divino, no blasfemar justamente el nombre de Dios, y justamente el último va a tener otro día de adoración, que no es el sábado. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, está perfecto. Y lo que tenemos que tener en cuenta es lo que dice Santiago, ¿no? Capítulo 2, verso 10. Si uno falta a un mandamiento, se hace culpable de todos. Entonces, el enemigo de Dios no necesita engañarnos para tener otro Dios, o para que blasfememos a Dios, o para que adoremos una imagen. Él lo único que necesita es que nosotros cambiemos ¿qué cosa? Cambiemos el día de la semana. ¿Sí? Si el enemigo logra que nosotros cambiemos el día de adoración, ¿sí? Que el ser humano cambie el día de adoración cuando Dios nunca lo cambió, entonces ahí ya nos hacemos culpables de todos los mandamientos. Y es como si tuviéramos otro Dios, como si adoráramos imágenes, como si blasfemáramos a Dios, como si fuéramos asesinos, ladrones, claro, adúlteros. Sí, al violar un mandamiento somos transgresores de todos. No importa si yo cumplo los 9 a rajatabla, transgrediendo uno ya es suficiente. Ahora, pastor, no hemos contestado hasta ahora si son lo mismo la marca de la bestia y el 666 o son dos cosas diferentes. Bueno, en el Apocalipsis capítulo 13 se nos habla de la marca de la bestia, se nos habla del nombre de la bestia y se nos habla del número de la bestia, ¿verdad? Sí. En ningún momento dice que las tres cosas son lo mismo. No dice que la marca es el nombre y que el nombre es el número, ¿verdad? Nos habla de que hay una marca, nos habla de que hay un nombre y nos habla de que hay un número. Hay que, obviamente, evitar las tres cosas, porque dice que los 144.000 tuvieron la victoria sobre la bestia y sobre el nombre y sobre el número de su nombre. Entonces, nosotros tenemos que tener la victoria sobre las tres cosas, pero no son lo mismo, no son lo mismo. Si nosotros, obviamente, creemos en los escritos inspirados de Elena de White, ¿verdad? Y yo he visto que usted, pastor, ha hecho una serie repasando los capítulos del libro Eventos de los Últimos Días. ¿Sí? Ese es un libro que yo recomiendo ampliamente a todo aquel que aún no lo leyó, y el que ya lo leyó que lo repase. Y hay un texto muy interesante que a mí me parece fascinante, que es tal vez la oración más corta de todo el libro, pastor. Uh-huh. Es en el capítulo que habla del sello de Dios y la marca de la bestia. ¿Sí? En mi libro está en la página 126 y dice así: la marca de la bestia es el día de descanso papal. Punto. Es así, o sea, esa es la cita. Entonces, si uno cree que Elena de White fue una mensajera del Señor y el Espíritu Santo inspiró sus palabras, entonces uno no puede estar pensando que la marca de la bestia es un microchip. Ahora, uno pastor, no puede me hago una pregunta. Bueno, eso lo dice Elena de White, entonces muchos pueden decir, bueno, eso lo inventó Elena de White. Yo quiero que me muestren con la Biblia. Y es lógica y es muy válida esa pregunta y esa acotación. ¿Y cómo nosotros podemos rastrear entonces que el domingo es la marca de la bestia? Bueno, justamente lo que mencionábamos de Nehemías capítulo 13, ¿verdad? Allí tenemos bien en claro que la prohibición de comprar y vender viene de la mano de quebrantar el día de reposo del Señor. Entonces, cuando nos dice Apocalipsis 13 que el que no tiene la marca de la bestia no puede comprar y vender, significa que para comprar y vender hay que quebrantar el sábado, claro, como se quebrantaba en tiempos de Nehemías, porque los que estaban vendiendo y comprando obviamente no estaban respetando el sábado. Es algo interesante también, pastor, ya que estamos hablando de esto, que
la marca distintiva de la iglesia popular es justamente el domingo. Nosotros dice, todo el mundo descansa el domingo. Entonces la pregunta que la gente no se hace es, ¿y por qué todo el mundo descansa el domingo? Exacto. Porque hubo un poder que cambió el día de adoración y todo el mundo descansa en eso y están, en otras palabras, reconociendo a esta iglesia que tiene la facultad de cambiar los mandamientos de Dios, que lo menciona justamente Daniel capítulo 7, versículo 25. Así es, así es. Y justamente esa es nosotros tenemos la confirmación de esta interpretación en los textos no inspirados como los mismos escritos de la Iglesia romana, declaraciones de cardenales, revistas de la Iglesia romana también. Lo que no podemos hacer es construir nuestra interpretación a partir de textos no inspirados. Claro. ¿Verdad? No podemos, si este cardenal dijo que el domingo es la marca de autoridad de la Iglesia, entonces ahí tenemos la interpretación. No, nosotros tenemos que interpretarlo con la Biblia y luego confirmarlo afuera. ¿Sí? Bueno, pastor, usted me está diciendo entonces que la marca de la bestia es el día domingo, justamente en contraposición del día sábado, como había mencionado en Nehemías, que él había prohibido a que el pueblo saliera a comprar y vender en el día sábado y se da un decreto de castigo. Ahora, justamente la marca de la bestia, o esta bestia mejor dicho, va a ser algo lo mismo, la misma situación, pero con su día. Y ese día es el domingo. Ahora la pregunta, ¿y el 666 qué es? Bueno, es importante de todos modos recalcar que, porque por ahí está escuchando y mirando el video alguien que no está dentro de la Iglesia Adventista y está estudiando este tema, la marca de la bestia es el día de descanso cuando se imponga por ley. Gracias por esa aclaración. O sea, claro, porque por ahí queda como que ahora mismo no lo es. Todavía no es la marca de la bestia. La marca de la bestia es una vez que el Estado, unido a la Iglesia, saca por ley la obligación de observar ese día de manera religiosa. Con respecto al 666, vimos que hemos contado, perdón, pastor, que vimos que Juan Pablo II daba 666, Elena de White, y bueno, otras cosas más que da justo 666. Sí, tenemos, por ejemplo, tenemos a Nerón también, que lo hicieron coincidir para que también dé 666. Tienen Lateinos, Teitan, todo un montón de nombres para el anticristo que dan 666. Hubo mucha gente que se estuvo preocupando de buscarle la manera de llegar a ese número, ¿verdad? Pasar un nombre del hebreo al griego y del griego al hebreo, agregarle un título, sacarle un título, moverle una letra del lugar. Esa forma de trabajar con letras y números. Perdón, pastor, pero antes que siga, porque nosotros como adventistas utilizamos justamente el título papal, Vicarius Filii Dei, y de ahí hacemos la cuenta porque ese nombre está en latín y nos da justamente 666. Exacto, sí. Nosotros, este tipo de práctica de números transformados en letras y letras transformadas en números, se la conoce como gematría. ¿Sí? Es una práctica antigua que se conoce como gematría y de hecho los judíos trabajaban mucho con la gematría, ¿sí? Sobre todo lo que es el misticismo judío, la Kabbalah, trabajaba mucho con números transformados en nombres y viceversa. Es por esto quizás que alguien en algún momento, hace muchísimos años, se le ocurrió buscar el anticristo, el nombre del anticristo, en el número 666. Lo primero que podemos decir con respecto a este método es que no es bíblico, ¿sí? No está en ningún lugar de la Biblia la gematría. ¿Y cómo podemos, pastor, ya que está hablando de eso? Y cuando dice cuente el número de la bestia, que dice su nombre.
¿Qué quiere decir Claro. entonces? La verdad es que yo creo que al día de hoy no se ha llegado a una hermenéutica bíblica con respecto a este tema. Yo creo que nosotros tendríamos que ser cautos con respecto a qué método vamos a utilizar para interpretar el número. Yo preferiría decir que el número todavía no puedo descifrarlo, pero sí puedo identificar a la bestia a través de otras características, en lugar de aventurarme a decir algo que después puedo ser desmentido por cualquier otro motivo. Yo puedo presentar el Vicarius Filidae y alguien puede presentar Helena Goldwhite, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿quién tiene razón? Y bueno, entonces yo directamente voy a tener que ir a las características, porque el número no me está sirviendo. Entonces yo creo que nosotros podemos identificar a la bestia a través de las características presentadas en Apocalipsis, en Daniel, en las cartas de Pablo, ¿verdad? Nosotros allí tenemos una radiografía de esa bestia, tenemos su fecha de nacimiento, tenemos sus actividades, no necesitamos el número para conocer a la bestia. O sea, lo que me está diciendo, pastor, usted en estos momentos es que yo no puedo solamente utilizar el 666 y con eso decirle, bueno, es tal persona o es tal sistema. No, hay detrás de eso mucha más información, muchas más características, que eso me suma un plus extra, por así decirlo, el 666. Pero yo no puedo descolgar, sacar todo lo que dice la Biblia, como dijo usted, Pablo y los otros escritos en la Biblia, porque si no llego a cualquier lado, como que Helena de White es el 676 y otras cosas más que hemos mencionado. Claro, claro que sí. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no embarcarnos a interpretar la Biblia con métodos no bíblicos, ¿sí?, que no utilizamos en ninguna otra parte de la Biblia, ¿sí? Sería más seguro buscar el número 666 en la Biblia para ver qué me dice ese número con respecto a la bestia, en lugar de tratar de buscar un nombre que se traduzca en ese número, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la identidad de la bestia y su marca la podemos conocer a través de la Biblia sola. Claro. El número de su nombre, yo creo que al día de hoy no se ha aún identificado. Es probable... Pastor, usted está diciendo algo que muchas personas me van a decir, ¿cómo que no se sabe? Si da Vicarius Filidae es 666, pero en realidad lo que está diciendo el pastor, él hizo su tesis de licenciatura y llegó a la conclusión que, dígame si me equivoco, pastor, no podemos saber qué es el 666. Esa es mi opinión. Yo respeto al que siga utilizando el Vicarius Filidae, pero yo no lo utilizo porque siento que una persona, cuando yo le presento Vicarius Filidae, me puede contestar con Helena Goodwhite, ¿verdad? Y me puede contestar con Nerón, y me puede contestar con Latinus, y me puede contestar con Teitán, y me puede contestar con una infinidad de nombres que dan 666. De hecho, si yo cuento, si sumo cada uno de los números romanos, ¿sí?, si tomo individualmente cada número romano y lo sumo, me va a dar 666. O sea, no estamos hablando de un número muy especial que digamos, casi todo da 666, si le busco la vuelta, digamos. Claro. Si tal vez mi nombre, si le saco una letra, le agrego otra, también da lo mismo. Entonces, no queremos embarcarnos en esta tarea interpretativa con un método que no es bíblico y no es científico, no es seguro, no es cierto. Entonces yo prefiero esquivar la gematría y tratar de buscar la respuesta, quizás en el capítulo 17 de Apocalipsis, donde me habla de 7 cabezas, 7 montes, ¿verdad?, 7 reyes, y en el capítulo 13 me está hablando de 666, y en el otro me está hablando de 7, 7, 7, y me dice, el que tiene sabiduría cuente el número de la bestia, y en el capítulo 17 me dice, el que tiene sabiduría, ¿verdad? Yo creo que la clave está más por ese lado que por la gematría. ¿Y qué piensa, pastor, cuando se interpreta, porque lo he escuchado esto, que el 666 representa al hombre, 666?
Es la Claro, imperfección. Falta un número sí, más para completar el 7. claro. El asunto con esa interpretación es la siguiente. Esa interpretación asume que en el 6 hay algo malo, ¿sí? Asume que el sexto día de creación es algo malo y que el hombre es algo malo. Pero cuando yo leo el Génesis, cuando Dios termina de crear al hombre en el sexto día, Dios dice que es bueno en gran manera. No dice que esté incompleto. Claro. ¿Sí? Dice que esto es buenísimo, esto está muy bien. Es Entonces, más, si vamos al texto, lo que dice la Biblia, él terminó toda su obra de creación en el sexto día. uh-huh. Después le agrega un día más, pero su creación, por así decirlo, termina todo en el sexto día. Por lo tanto, no puede haber imperfección ahí. Por supuesto. Entonces yo considero que esa interpretación no tendría mucho sentido. Por otra parte, nosotros cuando leemos el número 666, hay veces que nos tomamos la libertad de decir 666, pero en el griego no hay una libertad para decir 666 porque hay una centena, una decena y una unidad. No hay tres números que yo puedo leer como tres números sueltos o una unidad. Lo que ¿Sí? me está diciendo Nosotros, es medio forzada esa interpretación, que dicho sea de paso, es muy utilizado en nuestra iglesia actualmente. No estamos atacando a sí, nadie, simplemente estamos tratando de investigar y ir a lo correcto. Hasta ahora lo que el pastor, déjeme resumir lo que venimos hablando, nos está diciendo que la marca de la bestia no es perdón, sí, la marca de la bestia es el día domingo, que es la falsificación del verdadero día de reposo que es el séptimo día. El 666, por lo que usted me está diciendo, no sabemos actualmente. ¿Elena de White comenta algo con respecto a eso? no hay ninguna cita de Elena de White que hable directamente del número. No hay, solamente nosotros tenemos en los libros Conflicto de los Siglos y bueno, y en las versiones previas, ¿no? La historia de la redención, solamente tenemos algunas citas donde dice, tal vez creo que hay una que dice, vimos que el número de su nombre había sido formado. Me parece que hay una cita que dice algo así, pero no dice puntualmente 666 y no dice ni cómo se forma ese número. Lo que decíamos con respecto al 666 es que en el original griego dice 666. No hay manera de poner 666. Claro. Sí, sí, se ¿Sí? entiende. Entonces no podemos decir que son 3 veces 6 y por eso son 3 veces de tratar de llegar al 7. No, no es eso. En todo caso, el griego tendría que decir 666, no 666. Exacto. Yo cuando era chico había un ábaco, ¿verdad? Eran Mm. 3 palitos y había anillitos de colores para representar un número. Los chicos más jóvenes dirían, ¿qué es eso? Lo buscan en fotos en blanco y negro, pero centena, decena y unidad, ¿verdad? Yo no Sí. puedo decir que son 3 unidades. Son una y una. Son una centena, una decena y una unidad. No son 3, 6 que tratan de llegar al 7. Y Pastor, ya que estamos ya en la recta final, por así decirlo, ¿qué piensa de todo esto, del chip y eso? ¿Tendrá algo que ver con la profecía? Hemos visto que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia, pero ¿jugará un rol importante el chip, el código de barra, la vacuna que está en auge ahora, que nadie se quiere vacunar? ¿Jugará un rol importante? Porque dicen que en la vacuna va a estar el chip donde nos van a controlar. Eso es lo que está en auge ahora por el coronavirus. O sea, yo personalmente no me siento muy atraído a la idea de meterme un chip o meterme una vacuna. La verdad es que no me gusta la idea. Pero sinceramente no creo que tenga que ver un microchip o una vacuna con una decisión moral y espiritual. ¿Sí? O sea, si en algún momento es obligatorio ponerse un chip porque, no sé, por la razón que fuera,
aunque no me gustaría, no creo que tengan nada que ver con mi relación con Dios. Me acuerdo hace muchos años atrás, más 20, sí, más o menos, fui a una zona, estaba vendiendo, un día fui nada más, no duró mucho mi trabajo, vendiendo cursos de computación. Y me acuerdo bien la casa, toda una mujer, y le expliqué que era un curso, era un colportaje básicamente, lo estaba colportando, pero no para la iglesia, era para un curso de computación del mundo, obviamente, que no tiene nada de malo. Pero me acuerdo que salió una mujer y me dijo que eso que estoy haciendo está mal porque eso es el 666. Me quedó grabado eso. Y me acuerdo que empezamos a hablar, estuvimos dialogando, pero veo que la gente actualmente tiene muy incorporado de que la marca de la bestia, el 666, viene por un chip, viene por la computadora, viene por un control masivo, pero vemos, como está mencionado el pastor, que no viene por ese lado. Va a venir por otro lado, por el tema de obedecer o no obedecer. Me parece que, resumiendo, es eso, ¿no? ¿A quién adoro? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que en lo personal, y esto lo cuento casi como una anécdota de la vida diaria, yo estoy conversando quizás con mi señora sobre un tema en particular y de repente ese tema que yo estuve hablando con mi esposa aparece en el Facebook al costado, me lo quieren vender. Entonces yo digo, me están escuchando. Obviamente. A través del teléfono me están escuchando y me están ofreciendo lo que yo digo. Pero el punto es, yo no tengo puesto ningún microchip. Yo no tengo ningún tatuaje de código de barras. ¿Cómo es que me están escuchando las conversaciones? No necesitan poner microchip en la gente. No necesitan para conocer cada detalle. Hay veces que me llega un mensajito de texto a través del teléfono y me dice, mensaje enviado desde tal lado. O sea, el teléfono sabe dónde estoy yo, el teléfono sabe dónde está el que escribió, el teléfono registra dónde estoy, qué escribo, cuándo lo escribo. A modo personal, creo que toda esta tecnología va a jugar, sí, el tema del control de las personas. Eso no podemos negarlo. Todos estamos siendo espiados, controlados a través del celular. Toda persona que tiene un celular ya está siendo controlado porque saben dónde están, a dónde van a ir, qué compraron. Ahora uno con el tema de la pandemia, uno va a comprar, si tiene una tarjeta de débito, que incluso tarjeta de débito tampoco, porque puede cargarlo a través de un sistema, una aplicación que cargo ahí y voy con el celular y escaneo el código de barra y automáticamente se debita ahí la persona y me llega un mensaje a mí de que la compra se ha acreditado y ni siquiera le he pasado el número de celular. Vemos cómo está conectado todo. Sí, va a jugar un papel importante la tecnología para perseguirnos, pero no va a ser, me parece, pastor, lo que usted está diciendo, no va a jugar un papel primordial en el tema de escoger a quién servir, a quién adorar. ¿Me equivoco? No, está perfecta el análisis, pastor. Yo simplemente a veces me ayuda a pensar los extremos y llegar tal vez al ridículo para ver si una teoría sirve o no sirve. Me gusta empujarla hasta el extremo y empujarla hasta el otro extremo y ver qué pasa, a ver si se sostiene. Entonces yo me pregunto, si la marca de la bestia, lo que define la salvación de una persona, porque de acuerdo al Apocalipsis, el que recibe la marca va a perder la vida eterna, ¿verdad? Y el que no recibe la marca obtiene la vida eterna. Si la marca de la bestia fuera un microchip, una vacuna o un tatuaje, entonces eso significaría que el más fuerte, el más rápido, el más hábil, se va a salvar. Claro. Porque va a ser el que se resiste a ser marcado por la vacuna o por el chip o por el tatuaje. Y el más débil, por más fiel a Dios que sea, va a recibir la marca. Hay un cristiano muy conocido que da charlas en internet, no me acuerdo, creo que se llama Nick, pero no me acuerdo del apellido. Es un muchacho que nació sin brazos y sin piernas. Sí. ¿Sí? Yo pregunto, y él es cristiano, yo me pregunto, si ese muchacho
es un cristiano fiel a Dios, que jamás negaría a su Dios, pero viene alguien a ponerle un chip, ¿qué puede hacer para impedirlo? Nada. No tiene Nada. brazo ni pierna. Entonces a él le pondrían la marca de la bestia, y a una persona que es blasfema, que no le interesa nada de Dios, pero que es fuerte y que puede correr, no le ponen la marca de la bestia. No tiene sentido. No tiene sentido. Por eso, si lo ponemos en los extremos, la teoría de que la marca de la bestia es un microchip no se sostiene. Muy interesante ese análisis. Automáticamente me vino el pensamiento evolucionista, que dice supervive o sobrevive el más apto, el más fuerte. La supervivencia del más apto, más fuerte, y en cierto modo el microchip está hablando de eso, porque si yo tengo la fuerza y la juventud y la salud para irme al medio de la montaña para que no me pongan un microchip, entonces yo me salvo. No importa qué tipo de relación tengo yo con Dios, siempre y cuando no me pongan un microchip. Claro, no pasa por eso. Estoy analizando mientras que está hablando el pastor y pienso como qué sutil que es el enemigo, Satanás, porque nos distrae, y esto estoy hablando principalmente de las personas que si nos están viendo a través del video, que no son creyentes, están escuchando por primera vez este video y dice, ¿cómo que la marca de la bestia no es el chip? No, porque en la Biblia, como mencionábamos hoy al principio, es un conflicto cósmico real entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Nosotros estamos en el medio y tenemos que escoger a quién adorar. Entonces, si yo resumo que no voy a recibir lo que decía recién el pastor, no me colocan la vacuna o el chip, ya me salvé, ni creo en Dios. ¿Dónde está entonces ese conflicto espiritual? Quedan sacos rotos, o sea, no queda nada. Satanás es muy hábil para eso y siempre nos distrae de las cosas importantes, me parece. Si yo tengo que ir resumiendo, pastor, me parece que tendríamos que estudiar siempre lo que dice la Biblia. ¿O me equivoco? No, es así. Tenemos que prestar atención únicamente a palabras inspiradas y autorizadas. No tiene nada de malo leer un libro de opinión de algún cristiano que hable sobre su interpretación, sobre su teoría, pero no nos conviene embarcarnos en interpretación profética con elementos externos a la Biblia. Eso sería un grave error que nos puede conducir a elaborar teorías conspirativas y nos mantenga con la mirada fija en lo que hace una iglesia, en lo que hace un gobierno, en lo que hace un ejército, y no lo que está haciendo de manera invisible el enemigo de las almas. Exactamente. Muchísimas gracias, pastor. Ha pasado el tiempo, la verdad que fue muy interesante, ha pasado volando el tiempo. Si yo tuviera que resumir básicamente lo que el pastor ha expuesto, la marca de la bestia es el domingo. El 666 no sabemos qué es, y no podemos encerrar ese número, sacarlo de la Biblia y aplicarlo a cualquier cosa que anda dando vuelta por el mundo, el chip, el código de barra o lo que fuere, o colocarlo a una persona. No, siempre en el contexto de la Biblia. ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Y el eje central de la Biblia, que lo venimos mencionando continuamente, no de la Biblia, sí, de la Biblia y sobre todo el libro de Apocalipsis, es la adoración. ¿A quién yo voy a servir? Y no hay que olvidarse que Satanás siempre va a disfrazar o nos va a distraer para perder el eje central de lo que habla la Biblia. ¿Correcto, pastor? ¿Es así? Es exactamente así, pastor. Está perfecto. ¿Quiere decir algo más, pastor? O si no, ya vamos cerrando y invitarlos para la próxima clase. Solamente cerrar repitiendo esta idea del ilusionista que mueve algo para llamar nuestra atención en una mano y con la otra está escondiendo el objeto que hace desaparecer. ¿Sí? No perdamos el tiempo mirando la mano que nos distrae, que ahí trae el microchip, ahí trae la vacuna, ahí trae demás cosas. Miremos la otra mano, la que va realmente a atentar contra lo que la palabra de Dios dice. Muchísimas gracias, pastor Luciano.
Abajo le vamos a estar dejando la descripción del video de su testimonio, también del canal de él, para que se puedan conectar y puedan ver algunos videos. Todos los días se está subiendo el resumen de la escuela sabática, ¿no es así, pastor? Así es, Pastor Daniel. Muchísimas gracias por la invitación y ha sido un placer poder conversar con usted de estos temas. No, gracias a usted, pastor. Y bueno, vamos a estar en contacto. Vamos a avanzar en la próxima clase con un nuevo tema. Y recalco, estamos en la clase bíblica avanzada. Noten que estamos profundizando un poquito más lo que dice la palabra de Dios. Así que el Señor les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo. Y nos vamos a estar conectando otra vez con una nueva clase bíblica avanzada. Que el Señor Jesús les bendiga.